Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso bíblico A y vamos a presentarles el tema número 7 que se titula La conversión. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar. Por favor, tomen nota. Primero que nada vamos a ver la introducción a nuestro tema. Y aquí vamos a hablar un poquito, o mejor dicho, recordar que en temas pasados vimos el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento es muy relacionado con el tema del día de hoy, pues porque ahí aprendimos que con el arrepentimiento debemos de cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón y cambiar nuestras acciones, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para mostrar que tenemos un arrepentimiento genuino. En la cita de Romanos 12, por favor acompáñenme, 12.2, Romanos 12.2, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Qué es la renovación de un creyente? Bueno, hay una palabra que dice o se llama anakainosis. Y esta palabra significa renovar, es decir, hacer un cambio para mejorar o hacer un ajuste en nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer entonces en la renovación? Bueno, pues quitar los pensamientos viejos que están en nuestra mente y poner repetidamente pensamientos nuevos, pero sobre todo que estos pensamientos que vamos a introducir para sustituir a los anteriores, pues sean pensamientos que están alineados con la voluntad de Dios, ¿sale? ¿Esto por qué? Pues porque si nuestros pensamientos son alineados a la voluntad de Dios, pues está demostrando que estamos haciendo un cambio para bien, ¿sale? Para que podamos entender mejor la renovación, debemos de tener claros los componentes del hombre. Acuérdense que nosotros, los seres humanos, somos seres tripartitos, es decir, contamos con espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Esto lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 23, que dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, vamos a ver cada uno de los componentes de los que pues, nos componemos los seres humanos, ¿verdad? De los que estamos formados. El espíritu. El espíritu es la parte del hombre que nace de nuevo al recibir a Jesús como su Salvador. Y es la naturaleza espiritual la que nos permite o nos da la capacidad de poder comunicarnos con Dios. Es nuestro medio, es la forma en que nosotros podemos sentir, comunicarnos y hablar con nuestro Dios. ¿Ok? Por el contrario, o diferente, el alma se compone de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestra mente, es decir, de nuestros pensamientos. ¿Quiénes somos, qué sentimos? Esta es la parte de nuestro ser, pues que no nace de nuevo, ¿verdad? Pero que sí necesita ser renovada y transformada. Es decir, lo que hablábamos hace un momento, de quitar los pensamientos, la mente, quitar esos pensamientos viejos que tenemos y renovarlos por pensamientos y sentimientos que van acorde a la voluntad de Dios. El siguiente elemento pues es el cuerpo, que es el medio por el cual pues nosotros estamos físicamente en este mundo, en este planeta. Es nuestro cuerpo, es lo que tocamos, es lo que vemos, ¿sí? Lo que nosotros podemos sentir y palpar, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues contamos con nuestros 5 sentidos: vista, gusto, olfato, tacto, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de la renovación? Bueno, vamos nuevamente a nuestra cita base que dice Romanos 12.2. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, la renovación no es amoldarnos a lo que existe, a las ideas actuales, a lo que el mundo nos está vendiendo como natural o como correcto. Es adaptarnos a lo que Dios nos está dando como lineamientos para hacer lo correcto. Es decir, debemos de tener una visión moral y espiritual y que nuestros pensamientos vayan que de acuerdo a lo que Cristo, lo que Dios nos manda. Ahora, hay algo bien importante, no podemos hablar o no pueden existir cambios en nuestras vidas si no hay una transformación o una renovación. Hay que recordar que en el tema anterior veíamos que ninguno somos justos o que ninguno somos libres de pecado. Tenemos pecados como todo ser humano. Entonces, para que nosotros podamos hablar de una transformación o de una renovación, pues debemos de realmente hacer un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es importante? Pues es importante porque si no tenemos una renovación y una transformación, pues no vamos a poder cambiar nuestro pensamiento y sobre todo no podremos tener o conocer un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de temor de Dios o un nuevo nivel de comunicarnos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nuestros pensamientos, nuestras acciones van a decir lo contrario y van a estar en contra de lo que Dios establece como correcto. Por lo tanto, pues es de suma importancia que nuestra renovación y nuestro cambio pues se vea reflejado en nuestros pensamientos y en nuestra forma de actuar. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto a esto? En la cita de Marcos 1:15 nos dice: se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, volvamos a ver el tema del arrepentimiento, ¿sí? Y parte del arrepentimiento, acuérdense que era que comportarnos de manera diferente, ¿sí? Y para este momento nosotros necesitamos que comportarnos de manera diferente. La palabra arrepentíos significa cambiar de manera de pensar, es decir, un cambio de mente, de dirección y de corazón. Por tanto, es necesario que realmente reflejemos el cambio de pensamiento y que volvamos a hacer cosas nuevas para el reino de Dios. Entonces, este punto que nos dice, pues que tenemos que trabajar también en las cosas que a Dios le agradan y sobre todo, pues, meternos directamente a lo que es el servicio de Dios. En Efesios 4, 22 y 24 nos dice: con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse la ropa, el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, repetimos, necesitamos despojarnos de todo lo que traíamos, de cómo nos comportábamos, de cómo pensábamos, de cómo hablábamos y hasta de con quién nos juntábamos y vestirnos con ropas nuevas, con ropas limpias, con ideas frescas, con cosas que le agraden a Dios y que realmente nos lleven por el camino que Dios nos está pidiendo. ¿Sale? Pero entonces, ¿cuál es el proceso de la salvación? Bueno, como ya lo dijimos, el primer punto es renunciar a la vieja manera de pensar. ¿Sí? Debemos de renunciar al hábito o debemos de crear un hábito y cambiar esos pensamientos, sustituirlos por nuevo. El segundo punto es sustituir todo pensamiento contrario al fluir del Espíritu Santo. Es decir, cosas que nos alejen de Dios, pensamientos que no sean buenos, que no le agraden a Dios y que no debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, los debemos de desechar. La ciencia ha podido comprobar o ha hecho estudios en los que podemos sustituir formas de pensar o formas de comportarnos y crear un hábito en tan solo 20, 21 días. ¿Por qué? Pues porque nos ponemos la idea de tengo que hacer esto. Mañana
tengo que hacer esto, pasado mañana tengo que hacer esto. Y en 21 días constantes usted podría crear un hábito que le ayude. ¿Cuál puede ser? Bueno, pues podemos comenzar con nuestra lectura. Podemos levantarnos y decir, hoy voy a leer tantos capítulos para, avanzar en mi lectura bíblica. Hoy me voy a levantar y voy a poner alabanza y voy a comenzar mi día con alabanza. Hoy me voy a levantar y lo primero que voy a hacer orar a Dios y darle gracias por un día más de vida y poner mi día en sus manos. Entonces, si comenzamos a hacerlo día con día, en 21 días usted ya tiene un hábito y en esos 21 días, los siguientes 22, 23, etcétera, 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 usted ya no va a sentir el peso que va a sentir el primer día en hacerlo. Usted lo va a adoptar, lo va a llevar a cabo y va a ser más fácil. Y por eso es que vemos personas que han orado toda su vida, que han leído toda su vida, que no es difícil para ellos orar, leer, escuchar alabanza, ¿sí? Asimismo se crearon sus propios hábitos, los hábitos que usted tiene. Levantarse y tomar cafecito es un hábito que muchos tienen, ¿sí? ¿Y cómo lo crearon? Bueno, pues tomaron un día cafecito y a lo mejor les supo medio amargo, pero al siguiente ya no, al tercero ya no, o le compusieron algo. Entonces, pero al final de cuentas, hoy todos los días se pueden levantar y tomar un café. Las personas que empiezan a correr, se levantan un día y dicen, hoy voy a empezar a correr 100 metros, mañana 150, el próximo mes 1 kilómetro. Y así, y ahora pueden salirse en la mañana, recorrer 3 kilómetros, correr 3 kilómetros, regresar a su casa, darse un baño y comenzar su día de trabajo, ¿sí? Pero al final de cuentas comenzaron con una acción que estuvieron manteniendo durante cierto tiempo y que la ciencia ha demostrado que en 21 días, si usted lo hace continuo, pues lo puede continuar. Ahora, en nuestro tema y en el tema espiritual, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues dice aquí que debemos de recibir la palabra con mansedumbre. ¿Cómo? Dice Santiago 1:21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, debemos de comenzar desechando todo lo que tenemos, llenándonos de cosas buenas, llenándonos de la palabra, o alimentando el espíritu, ¿verdad? Dice también Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, llenar nuestra mente con todo lo puro, con todo lo justo, con todo lo que es digno de alabanza. ¿Y quién es eso? Jesús. La renovación del alma dará como resultado una nueva vida en Cristo. La renovación de nuestra mente es un proceso para mantener nuestra sanidad. ¿Sí? Muchas personas piden un milagro, muchas personas piden y pierden milagros pues porque realmente no renuevan su mente, porque a veces nada más tenemos la necesidad, vamos y lo decimos, pero no lo creemos, ¿sí? Cuando nosotros creemos el poder de Dios, cuando nosotros recibimos y adoptamos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, y sabemos que es el Dios Todopoderoso, nuestras cargas, nuestros pendientes van a ser liberados y nuestras enfermedades y lo que nosotros le pidamos a Dios se va a cumplir, pero necesitamos que trabajar, ¿sí? Arrepentirnos, renovarnos, cambiar nuestra manera de ser. Ahora, hablamos mucho de mentalidades viejas, pero ¿cuáles son las mentalidades viejas? ¿Y cómo llegan a nuestra mente? Bueno, las mentalidades o estas mentalidades o patrones o maneras de pensar también se les llama fortalezas, ¿sí? Podemos nombrarlos o listarlos de la siguiente manera con palabras, argumentos, imaginaciones, altivez, pensamientos, ideas, conceptos y estructuras. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra mente o que son nuestras mentalidades viejas. Es decir, yo soy así porque mi papá así era, porque mi abuelo así era, ¿sí? Y fue lo que me enseñaron y ahora
pues yo voy a ser igual, porque ellos así condujeron su casa y así la voy a conducir yo. Y posiblemente tenemos historia de que hayan hecho trabajo bueno, pero no quiere decir que sea el correcto, ¿sí? A veces somos muy duros de carácter, a veces somos muy fuertes en nuestra manera de pensar, o a veces somos muy débiles. A veces decimos, pues ese no es mi problema, ¿no? Mi papá nunca se encargó de esas cosas y no se preocupaba. Y yo voy a seguir siendo así. Entonces, no, nosotros tenemos que renovar y hacer lo que Dios nos indica, ¿no? Dios nos llama, por ejemplo, a los hombres a ser líderes de nuestra casa, a ser pastores de nuestra casa, ¿sí? Y si mi papá no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Pues no, esa es una mentalidad vieja. Ah, mi papá nunca nos llevó a la iglesia, entonces yo tampoco voy a llevar a mi familia y vivimos bien. Pues no es la forma que Dios nos indica. Dios nos indica que debemos de recibir su palabra y que debemos de educar a nuestra familia, a los que están bajo nuestro cargo, porque el cargo de la casa es de los hombres, ¿sale? Del padre de familia, la esposa y los hijos, ¿sale? Entonces, si mi papá no lo hacía, pues yo tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Hay que ver que no solamente luchamos o mejor dicho, que nuestra guerra pues no es contra personas, ¿es contra quién? Contra principados y potestades. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 10:4, que las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? Pues va a ser nuestra oración, nuestra comunión con Dios, nuestro cambio de manera de pensar, ¿sale? Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, a veces podemos decir o hacer cosas pues nada más porque suenan correctas, pero ¿realmente lo sentimos? ¿Realmente lo creemos? Y esto sucede mucho con la palabra de Dios. A veces decimos, pues sí, porque la palabra de Dios dice esto, pero internamente, ¿qué pensamos? ¿O qué hacemos? ¿Qué es una fortaleza? Bueno, esto proviene de la palabra ochurama, que significa un fuerte, un castillo o un palacio fortificado. Entonces, ¿quiere decir que si nosotros tenemos fortalezas, tenemos un castillo dentro de nosotros? Pues no, no es así. Una fortaleza es un fuerte, algo que está resguardado, es decir, algo que estamos bloqueando en nuestro interior. Hay personas que dicen, pues yo no sé dar un abrazo, yo no sé dar un beso, yo no sé ser cariñoso con mis hijos, porque mi papá nunca lo fue. Perdón. Y eso es una cuestión incorrecta, ¿no? Nosotros debemos demostrarle amor a nuestros hijos, demostrarle el cariño y darle la confianza de abrazarlos y traerlos a nosotros. Y no porque no lo hayan hecho con nosotros, nosotros vamos a levantar un fuerte, vamos a encerrar ese sentimiento y nadie lo va a tocar. ¿Sí? No, debemos de derribar ese fuerte y decir, bueno, mi papá nunca me dio un abrazo y yo siempre tuve ganas de darle un abrazo, pues yo lo doy con mis hijos. ¿Sí? Ahora, ojo con esta cosa, esto no quiere decir que nos volvamos en alcahuetes o en consentidores de nuestros hijos, no. La palabra indica que debemos de instruir, pero debemos de instruir también con amor. Una cosa es que seamos amorosos y que querramos a nuestros hijos o a nuestra cónyuge, y otra cosa es que permitamos cosas que no se deben de hacer. También la palabra habla de corrección, ¿ok? Fíjense lo que pasó con Pablo, dice, el apóstol Pablo relacionó las fortalezas con imaginaciones. En el griego la palabra imaginación es logismos, que significa razonamientos o pensamientos, y conlleva a la idea de sostener algo cerrado. Hay otros tipos de fortalezas que lo tratamos de razonar o lo tratamos de resolver conforme a qué, pues conforme a nuestro entendimiento, a lo que pues, mi papá me enseñó que así era, o mi abuelo así lo hizo y yo así lo voy a hacer.
o tratamos de decir, pues yo lo quiero hacer así porque para mí es la manera correcta, ¿sí? Pero realmente si no fortalecemos lo que nosotros queremos hacer con lo que Dios nos está diciendo que hagamos, pues a veces podremos crear castillos, pero esos castillos se pueden derrumbar porque no los creamos de la manera correcta. Si vamos acompañados de la palabra de Dios, del consejo de Dios, del sentimiento y confianza que Dios nos da al hablar con Él y exponerle nuestras situaciones, pues no vamos a poder resolverlas. Pero si lo hacemos, vamos a poder crear realmente fortalezas, que esas fortalezas son diferentes, fortalezas que no van a ser derribadas porque van a estar cimentadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Y lo que van a resguardar va a ser la integridad de nuestra familia, la integridad de nosotros, nuestra integridad espiritual, nuestros momentos de comunión con Dios. Y eso es digno de resguardar. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Porque de él emana la vida. Entonces, lo que tengo que guardar es mi corazón y debo de crear fortalezas que estén basadas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que sentimientos de afuera no lastimen mi corazón. Para que palabras de otros no lastimen mi corazón. Para que acciones de otras personas cercanas no lastimen mi corazón. Esa es una fortaleza buena. Pero si yo guardo fortalezas o creo fortalezas para guardar sentimientos de que, el hermanito me hizo y me la va a pagar. Fulanito vino aquí, me insultó y yo voy a hacer. Entonces, esas son fortalezas que no permiten que esos malos pensamientos, esos malos sentimientos salgan de aquí dentro, ¿sí? Y sigan contaminando mi corazón. Pero si creo las otras fortalezas de las que hablamos que van a sustentar, que van a cimentar esa confianza en mí mismo, esa confianza en mi Dios, esa confianza en mi familia, ese amor para mi familia, ese amor por la palabra de Dios, ese amor por mi iglesia, y van a estar cimentadas y vamos a tener un fuerte grande, ese sí es benéfico, ¿ok? La palabra fortaleza también significa o se refiere a tener mentes cerradas, apoyándose simplemente ¿en qué? En sus propias mentiras. Los creyentes con mentes cerradas no pueden recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es una de las cosas bien, bien importantes, porque a veces Dios nos dice, oye hombre, tienes que ser responsable. ¿Por qué? Pues mira, yo veo que fulanito no trabaja, no es responsable, no se encarga de su familia y vive bien padre. Eso no es bueno. Es una mentira que nos estamos diciendo a nosotros mismos, ¿sí? Pero Dios nos manda a hacer cosas diferentes. Y cuando Dios nos manda a hacer cosas diferentes, dices, bueno, pues Dios lo dice, yo lo hago, ¿sí? Entonces, una parte de la guerra espiritual consiste en demoler estas fortalezas o mentes cerradas para que las personas puedan recibir y caminar en la verdad. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. No todos lo podemos hacer de la noche a la mañana. Pues no, no todos y tal vez muchos o nadie lo puede hacer de la noche a la mañana. Hay un proceso, acuérdense que todo esto va desde el arrepentimiento, la salvación, la conversión y vamos a seguir caminando. Tenemos un largo camino por recorrer y un camino que se debe de ir perfeccionando, ¿qué? Día con día. ¿Para qué? Pues para llegar a la altura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo Jesús. ¿Ok? Otra cosa de la fortaleza o que son las fortalezas, pues es un argumento, una opinión o una idea filosófica que resiste el conocimiento de Dios, ¿sí? Por lo tanto, pues dificulta la comprensión de la palabra. Hay muchas personas que dicen absurdamente, yo creo en la ciencia, no creo en Dios. Bueno, yo creo en Dios. Y un ejemplo que yo tengo, yo soy ingeniero y sin embargo no descarto la ciencia. La ciencia y el conocimiento de cosas físicas o conocimientos científicos que debe de tener uno, pues es para comprender y para desarrollar algún trabajo. Pero eso es mundo, eso es
la tierra, eso es aquí. ¿Sí? Yo voy a creer en las fuerzas físicas para crear un edificio, pero voy a creer en las fuerzas espirituales. ¿Para qué? Para mi salvación. Son cosas que no están peleadas. Dios no te dice que no tengas conocimiento. Dios te dice que utilices las herramientas que Él te dio. Él te dio potestad para dominar este mundo, porque así lo hizo con Adán. ¿Sí? Le dio poder para dominar este mundo, para gobernarlo sobre el mundo y sobre todos los animales y las bestias. Y parte de ese dominio son los terrenos. Entonces nosotros como seres humanos pues podemos hacerlo, pero sin caer en el otro lado de decir, yo creo solamente en la ciencia y a Jesús o a Dios lo hago a un lado. No. Las cosas terrenales para las cosas terrenales, las cosas espirituales para las cosas espirituales. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es la guerra espiritual? ¿En qué consiste la guerra espiritual? Bueno, pues lo primero es que debemos de interceder, ¿sí? Interceder en qué? Bueno, interceder en contra de los principados y potestades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es contra los que peleamos, intercediendo contra las huestes espirituales de maldad y de esa manera derribamos al enemigo. Muchas de las cosas, nuestro tema es espiritual y muchas de las cosas que nos están pasando puede ser por cosas espirituales. ¿Sí? Y nosotros debemos de interceder como con oración, como con ayuno, como con lectura, como con alabanza. Entonces, pero esto es para pelear contra las cosas espirituales. Y aquí viene otro punto importante. Hay veces que todos se lo achacamos al diablo o a demonios, ¿sí? Pero muchas cosas también van a ser resultado de nuestra terquedad o de nuestra forma de pensar, de tomar decisiones que no debimos de haber tomado. Entonces debemos de estar conscientes y debemos de aprender a diferenciar lo que es una guerra espiritual y lo que es una guerra contra la terquedad. Somos tercos. Por naturaleza, el hombre cree y piensa que las cosas correctas o la mejor manera de hacer es la propia. Y no. Hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar nuestras ideas, hay que apoyarnos de la palabra de Dios, hay que apoyarnos del consejo de Dios y entonces podemos hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? ¿Va a haber guerra? Sí, va a haber guerra. El enemigo no le gusta que nosotros estemos prosperando. El enemigo no le gusta que a nosotros nos esté yendo bien. El enemigo no le gusta que nosotros nos estemos congregando y estemos creciendo en la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer? Pues nos va a poner el pie, que es contra lo que debemos de pelear en guerra espiritual. Mantenernos firmes. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Leyendo. ¿Sí? Fortaleciendo ¿qué? Nuestro espíritu, porque acuérdense que la renovación es ¿en dónde? En nuestro espíritu. Es el que van a hacer de nuevo al recibir a Cristo Jesús. Ya lo recibí, pues aliméntalo. Ya lo recibí, pues ponte a orar. Ya lo recibí, cree en Él. ¿Sale? Pero es parte de toda nuestra formación como cristianos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer en la guerra espiritual? Bueno, pues destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Pues la mente de las personas. Las fortalezas se destruyen cuando se predica la palabra. ¿Cómo? Pues porque enseñamos lo que la palabra dice. Porque nosotros le decimos, bueno, viene una persona con nosotros y nos dice, oye, tengo este problema, no sé qué hacer. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Otra cosa muy importante es que las personas que tenemos responsabilidad y tenemos el cargo de crear una clase, de dar la palabra de Dios, pues no debemos de dar la opinión propia, porque nuestra opinión sigue siendo de humanos, sigue siendo de nosotros. Debemos de tomar la opinión o dar el consejo que Dios nos dé. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la palabra. Si lo que yo te digo está basado en la palabra de Dios, entonces es bueno, tómalo. Si lo que yo te digo, mira, en mi opinión profesional dice por ahí, pues yo puedo tener una opinión profesional en mi carrera, no en la palabra de Dios, ¿sí?
o no decirte algo en tu vida que no esté basado en la palabra de Dios. ¿Sale? Nosotros, repito, nosotros hacemos la guerra espiritual por medio de enseñar y predicar temas bíblicos. Estos temas bíblicos o esta palabra que enseñamos, pues debe de crear un desafío para las personas para cambiar la mentalidad, ¿sí? Sobre todo debe de ir enfocada a renovar su vieja manera de pensar y dándoles una idea o una palabra de Dios que llene sus pensamientos, que llene su corazón y que los incite a seguir, a querer alimentarse más de la palabra de Dios. ¿Sale? Dice la palabra en Efesios 6, 11 y 12. Pónganse toda la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades. Entonces, la guerra espiritual, repito, es diferente de la guerra del mundo, de la guerra contra nuestra terquedad y contra nuestras ideas. La guerra espiritual se pelea en espíritu y hay que vestirnos de la armadura de Dios, la fe, la confianza, la oración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Debemos de armarnos con esto. Pero otro punto importante, ya hablamos de las fortalezas, ya hablamos de la guerra espiritual, pero ¿qué hacen las fortalezas en el corazón o en las personas? Bueno, primero que nada, alejan al pueblo del conocimiento de Dios. La persona que tiene una fortaleza mental desarrolla un bloqueo en su mente y no le permite entender la verdad ni tiene la voluntad para recibirla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando hablamos por primera vez con una persona de la palabra de Dios, nos contestan cada cosa. Nos dicen, se salen por la tangente, nos ponen a prueba a veces, nos contestan barbaridades que si no estamos bien preparados a veces para decirlas, nos quedamos con cara de what. ¿Por qué? Porque la persona está bloqueando todo lo que sea la palabra de Dios y está pensando, ni siquiera razonando, está pensando cómo salirse por la tangente y cómo mandarnos a otro lado. ¿Sale? Siguiente cosa que hace, le impiden a las personas obedecer la verdad. Por eso el resultado final es la ignorancia y la rebelión. Muchas personas al no conocer de la palabra de Dios, al no conocer a Dios, al no reconocer a Jesús, pues caen en el lado de desobediencia, caen en el lado hasta de burlarse y blasfemar de la palabra de Dios, ¿sí? Y de no hacerle caso a lo que Dios dice. Y a final de cuentas, pues son gente rebelde, son gente que no cree en Dios y que no le interesa. ¿Sale? Y la siguiente que hacen, pues traen resistencia al cambio. Se quedan con la idea de yo así soy, así seré. ¿Sí? Y nadie me va a cambiar. Y vuelvo a lo mismo y vienen cosas y temas de cadenas generacionales. Mi papá, mi abuelo, fulanito de tal, en mi familia fue así y vivió 80 y tantos años y vivió bien y vivió. Si para ti eso es vivir bien, ¿sí? Si para ti, pues adelante. Yo creo más en lo que Dios dice, trato de cambiar mi forma de ser, ¿sí? Trato de ir avanzando día con día. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tomar las promesas que Dios tiene para mí. Quiero tomar la promesa de Jesús, de darme el derecho de ser hijo de Dios. Quiero tomar esa promesa de ser salvado. Quiero tomar todas las promesas que Dios tiene para mi familia, para mi futuro, para mi casa. Entonces, si tú lo vas a hacer a la manera de tu abuelito, yo lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Sale? ¿Difícil? Sí. ¿Se ven problemas? Sí. Pero estoy dispuesto a afrontar esos problemas y esos obstáculos para seguir adelante. ¿Va?
La guerra espiritual no solo consiste con derribar principados y potestades, sino también derribar las fortalezas y pensamientos de las personas. Insisto, una cosa es la guerra espiritual para derribar principados y potestades y otra cosa es la guerra contra la terquedad para derribar ¿qué? Las terquedades que tenemos en nuestra mente. ¿Sale? Debemos de ser transformados y transformar es una palabra griega que dice metamorfo, que significa cambiar a otra forma. Esta palabra nos da a entender que es un estado permanente de cambio. ¿Sí? Entonces, el cambio que nosotros hagamos debe de ser real y verdadero. Yo les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Ustedes han quemado una hoja de papel? Agarro una hoja, le prendo fuego, se quema y ¿qué queda? Quedan cenizas. ¿Y esas cenizas las puedo levantar y volver a hacer papel de ellas? No, ya son cenizas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio, y esto es bien importante, debemos de agarrar cada uno de los papeles que sacamos, resentimiento, falta de perdón, falta de amor, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Tomarlos como papeles y quemarlos. Porque tampoco es válido decir, yo tengo coraje ahorita contra mi hermano fulanito de tal, ¿sí? Lo voy a perdonar. Y ya me liberé de eso. Y mañana, ahora me peleé con el otro hermanito de acá y a este sí no lo voy a perdonar hasta que se me pase el coraje. Entonces, ¿hubo cambio? No, simplemente pues libré un obstáculo, pero mi corazón sigue estando herido, mi corazón sigue guardando sentimientos malos, mi forma de pensar sigue siendo equivocada. Y cuando se presenta otra vez la misma situación, pues voy a volver a hacer lo mismo y me voy a tropezar con el mismo problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hoy estoy decidido a perdonar. Sí, saco ese sentimiento, lo tomo como un papel, lo quemo, lo hago cenizas y ya no vuelvo a tener ese sentimiento. ¿Voy a volver a tropezar? ¿Me va a volver a pasar la misma situación? Sí. Pero en ese momento voy a tener la madurez para decir, ¿sabes qué? Sí, estás mal, estoy mal, estamos equivocados. Bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a arreglarlo aquí en este momento. ¿Sabes qué? No, las cosas salieron de control, mi hermano no lo entiende y yo sí lo entiendo, o al revés, yo no lo entiendo y él sí lo entiende. ¿Sabes qué? En ese momento me doy la vuelta, me retiro, evito la confrontación, ¿sí? Voy delante de Dios, entrego mis sentimientos, le digo, Señor, ¿sabes qué? Esto no lo quiero hacer, esto no lo quiero guardar en mi corazón. Él me va a decir seguramente, ve y pídele perdón a tu hermano y tengo que tener la madurez para hacerlo. Quiere decir que entonces ese sentimiento que yo tenía sí lo pude cambiar, sí lo pude transformar, sí lo quemé. ¿Sí? Después de que quemo el papel, tomo las cenizas y las cenizas me manchan y me embarran por todos lados, pero esa mancha se lava fácilmente. Entonces, después de que yo perdone, después de que yo quite un sentimiento, después de que yo cambie una manera de pensar, me vuelve a pasar la situación, pues va a ser una manchita, pero la voy a lavar fácilmente. Y debo tener la madurez de decidir, o la lavo o sigo con mis manos manchadas. ¿Ok? De nada sirve que Dios restaure todas las cosas si nosotros mismos no entendemos esos cambios. ¿Sale? Dios puede poner las cosas a su manera, ¿sí? Pero si nosotros no somos capaces de entender el beneficio que vamos a recibir por ello, perdón, no vamos a ser capaces de tomar esa bendición y de salir adelante. ¿Por qué? Pues esto va a ser debido a que seguimos con nuestra vieja manera de pensar, con nuestra vieja manera de reaccionar y de actuar. ¿Sí? Pero si realmente somos comprometidos y Dios nos ayuda en el proceso de la renovación de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de comportarnos, vamos a ser capaces de tomar la circunstancia en la que Dios nos está poniendo y sacar el mayor grado de bendición que podamos de esa situación. ¿Sí? Vamos a ser capaces de sacar algo bueno
de algo malo. Dice la palabra que todas las cosas son para bien para los que creen en ¿qué? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo hace Dios o cómo es que Dios lleva a cabo la transformación del creyente? Bueno, lo hace a través de dos formas. La primera es la renovación de mente, ¿sale? Ya estudiamos que vamos a cambiar nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo va a hacer? Perdón. Lo va a hacer mediante la capacidad que tú tengas de recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sí? Esa fe fuerte que tú tengas de decir, ahora soy criatura nueva, ahora me voy a comportar diferente, ahora voy a hacer cosas diferentes, perdón. Voy a hacer cosas diferentes, voy a pensar diferente y voy a empezar a actuar diferente. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho criatura nueva, porque Jesús me ha salvado, porque Jesús me ha perdonado y voy a empezar a actuar diferente. ¿Sí? La segunda, muy importante, no nada menos importante por ser la segunda, y que debe de ir muy de la mano con lo primero que hicimos, es que transforma al creyente por medio del discipulado, y un discipulado intensivo. ¿Sale? Jesús habló de discipular a los creyentes en las naciones porque él sabía que con enseñarle a la gente la verdad, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle las promesas que Dios tiene y hacernos copartícipes de esas promesas, iba a ser la manera en que nosotros podríamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de pensar y sacar bendición de todo esto. Si tú no tienes un discipulado, te invitamos. Si tú no tienes un plan de estudio, te invitamos. Estamos compartiendo en el Centro Cristiano Tizayuca, estamos dando la palabra y me encanta porque esta palabra es gratis. Y es gratis ¿por qué? Porque Dios no la dejó, porque Jesús no la dejó. Dice la palabra que da de gracia lo que recibes de gracia. Entonces, ese es el punto que nosotros estamos apoyando para que conozcas de la palabra de Dios. Para conocer nosotros mismos al hacer un tema de la palabra de Dios. Al compartir esto de la palabra de Dios. Tal vez no somos los mejores oradores o no soy el mejor orador que podrás encontrar. ¿Sí? O el mejor conferencista. Pero lo que sí es cierto es que estoy dando esto por medio de la palabra, por la palabra de Dios y por gracia de Dios. Yo recibí esa palabra y ha funcionado en mi vida. Y quiero compartir esa bendición. Ahora, el problema no es solo ganar más almas para Cristo, sino realmente debemos de consolidarlas, de disipularlas, de que entiendan, de que acepten la palabra de Dios en su corazón. Porque va a haber muchas iglesias que te van a afiliar nada más con decir, yo creo en Dios, pásale. No, yo creo en Dios, pásale, pero el trabajo es esto. Hay que estudiar, hay que leer, hay que trabajar. Y con esto no los quiero espantar. Mucha gente se va a espantar, no, pues si tengo que trabajar, mejor me regreso a donde estaba, ¿no? No, el trabajo de Dios es este. Y nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios. Entonces yo te invito que si estás escuchando esto, si estás viendo este video, pues empieza con un plan de trabajo. Nosotros podemos ayudarte, ¿sale? Pero hay que trabajar. Para la bendición hay que trabajar, ¿ok? Mateo 28, del 19 al 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios nos ha mandado eso, pero también nos ha pedido que nos arrepintamos. Ya te arrepentiste, ya sabes que tienes salvación, ya te convertiste, ya aceptaste la palabra, vamos a trabajar en el reino de los cielos. Hermanos, es un placer
y un privilegio que Dios nos permita compartir esto con ustedes. Les doy las gracias por acompañarnos en este video. Les pido por favor que sigan esforzándose en la palabra de Dios, sigan esforzándose en el camino del cristiano y sobre todo pues que comenten, que nos manden sus dudas, sus comentarios y de verdad estamos para servirles y para compartir con ustedes la palabra de Dios. Les amamos, que Dios les bendiga. Hasta pronto.